Vamos a Mateo capítulo 26, 71. Mateo 26, 71. Mis amados, una institución, una empresa, una escuela no se conoce por la calidad de sus programas de estudio. Pareciera que cuando vamos a una escuela, la gente va a decir: ¿estudiaste en dónde? ¿En Harvard? Tienen buen plan de estudio. No. Más bien, cuando la gente ve a una persona egresada de Harvard, dice: excelente abogado. Especialmente en Harvard se estudia la abogacía y es una escuela reconocida por buenos abogados. O sea, no son los planes de estudio, sino la gente que produce una escuela. No son los métodos de trabajo de una empresa, sino la gente que trabaja en la empresa. Hay un hombre muy rico llamado Elon Musk, cuya fábrica en California, en Estados Unidos, produce autos eléctricos. La gente de allí no es conocida porque trabaje en Tesla Motors, sino porque la gente que trabaja ahí es gente esforzada. Algunos han dicho que este señor Elon Musk se queda a dormir en su fábrica, no sale por una semana, y él se para en la línea de ensamble desde la parte de la plataforma a apoyar a la gente, dándoles estímulos, motivaciones para que sigan trabajando. Ya mucha gente se ha hecho famosa por trabajar en esa empresa, porque dicen: si viene de la empresa de Elon Musk es porque es un hombre esforzado y trabajador. Desde luego que hay otros que se han quejado, han pensado que es una explotación la que hace este hombre. A una iglesia cristiana no se le debe de conocer porque tengan buenas doctrinas y buenas enseñanzas. Tenemos la desgracia de muchos amados cristianos conservadores que creen que porque en una iglesia se predica la buena doctrina, la gente dice: es que es una iglesia de sana doctrina, aunque los que están allí puedan ser lo peor de la iglesia. No deberían de conocer una iglesia por la sana doctrina, sino por la gente que produce, por los cristianos que están produciéndose en esa iglesia. ¿De qué sirve que la gente vaya a una iglesia de sana doctrina si los que van a esa iglesia son bien mundanos, bien carnales, chismosos, criticones, personas amargadas, personas cargadas de lujuria, de lascivia, pero con las enseñanzas correctas? ¿Se imagina? Usted escucha hablar de cierta iglesia porque dicen que tienen los mejores programas de discipulado. Pero ¿de qué sirve tener los mejores programas de discipulado si el carácter de los que asisten a esa iglesia se está pudriendo? Dicho de otra manera, los programas y todas las cosas que se hagan en una empresa, en una fábrica, en un taller, en una escuela, en una iglesia, no sirven de nada, porque lo que para nosotros como cristianos importa es la gente que se está produciendo en la iglesia, no que tenga el conocimiento de las buenas doctrinas si su vida es una porquería. Mateo capítulo 26 verso 71 dice, Mateo 26, 71: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué estaba pasando en esta historia?
Jesús había sido aprehendido y estaba comenzando su martirio. Pero Pedro, el más intrépido de los 12 discípulos, siguió a Jesús de cerca, porque Pedro le había dicho al Señor: Señor, yo no te voy a dejar. Aunque muchos se escandalicen, yo no. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Y si es necesario, mi vida daré por ti. Y entonces, cuando comenzó el Señor a ser llevado de un lugar a otro para ser martirizado, allí iba Pedro, escondido, pero ahí iba Pedro. De repente, una mujer lo vio y dijo: también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 26, 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Escuche, juró con juramento. Quiere decir que dijo algo muy fuerte, posiblemente hasta como hacen los mexicanos, de que ponen las manos en su boca y hacen la señal de la cruz. Te lo juro por Dios de que te voy a pagar el dinero que te debo. Te lo juro por Dios. ¿Cómo ha de haber sido su expresión que no le creyeron? Mire lo que dice aquí, 26:73, Mateo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, lo habían visto caminar y también lo habían visto o lo habían oído hablar. Caminar, hablar. Había algo característico en ese hombre llamado Pedro, porque había caminado con Jesús. Había cambiado su manera de caminar y su manera de hablar había cambiado en 3 años y medio. No le estaban preguntando ninguna doctrina a Pedro. Estaban mirando su vida, hasta su manera de conducirse y su manera de hablar. Entonces, aquí dice: porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabe la gente que caminas con Jesús? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Groserías, majaderías, pleitos, discusiones? ¿Saben tus familiares que no son cristianos que tú caminas con Jesús? Solo 3 años y medio fueron suficientes para cambiar el carácter de un hombre intrépido, tosco, quizás hasta necio. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Pedro? Empezar a comportarse como un mundano, con tal de que no lo identificaran que había estado con Jesús. Aquí dice 26:74. Entonces él, es decir, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro tuvo que comportarse como un maldiciente, como un lépero, como un necio, como un hombre común. Y de esa manera, cuando lo escucharon maldecir y portarse muy tosco y hasta juramentar de nuevo, dijeron: no, ¿estás loco? Con Jesús, ¿no ves? Es un maldiciente. Imagínese usted. Por eso
Cantó el gallo porque Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Era una profecía. ¿Y cómo fue que lo negó? Por su carácter maldiciente. Todos los que tengan un carácter de los 1000 demonios están negando a Jesús. Así vayamos a la mejor iglesia. Por eso es que, aunque mucha gente esté en un discipulado y esté aprendiendo lo correcto, si su conducta sigue siendo la misma de antes de conocer al Señor, entonces usted tiene una religión, no cristianismo. En 3 años y medio con Jesús, hombres y mujeres mediocres fueron transformados. Hechos capítulo 4, verso 11. Tenemos otro ejemplo. Aún después de que Jesús ya se había ido y los había dejado en su ministerio. Jesús se fue al cielo, pero les encomendó la gran comisión. ¿Cuál era esa gran comisión? En primer lugar, convertirse en seguidores, en discípulos. Jesús dijo: id, quiere decir evangelicen, y haced discípulos, capacítenlos. Pero ¿quién es un discípulo? Ellos ya lo entendían bien, porque habían estado 3 años y medio con Jesús, se habían convertido en un discípulo de Jesús. En otras palabras, su conducta, su carácter había cambiado. Ahora solo les faltaba el poder del Espíritu Santo. Por eso los envió al aposento alto para el día de Pentecostés. O sea, el carácter ya había sido formado, porque todo discípulo de Jesús se le reconoce no porque sepa muchos versículos bíblicos, se le reconoce porque su carácter es como el de Cristo Jesús. Ahora que estamos en un tiempo de pandemia, ¿qué comportamiento tienen los cristianos? Sin carácter y sin poder. Cristianos escondidos en su casa. Cristianos que no están escondidos, pero son bien maldicientes. Eso sí, muy intrépidos, pero no pueden echar fuera un demonio, ni un dolor de cabeza. No pueden orar por un enfermo que le duele la cabeza. Así no es. Así Jesús nos dijo. Hechos 4:11. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 4:13. Ya Jesús, repito, aquí se había ido el Señor y había encomendado a su iglesia, especialmente a los 12: sigan con mi obra. Ya fueron capacitados por 3 años y medio, ya se parecen a mí, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, ya tienen el carácter y el poder de Dios. Entonces ellos estaban cumpliendo la gran comisión, al menos en su tierra, que era Israel. Todavía no se iban al mundo, estaban en Israel. Así como Dios nos manda a estar en la casa primero y ganar a la gente de la casa. Si la gente de la casa no te hace caso de tu fe, sales de la casa y vas con la gente de afuera. Entonces, versículo 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, viendo el denuedo, ¿qué quiere decir denuedo? Valentía. Quiere decir que los que caminan con Jesús
les cambia el carácter. El poder de Dios les da valor, les da valentía. ¿Cómo deberían de comportarse los cristianos de este tiempo? Con carácter y con valentía, demostrando el poder de Dios en sus vidas. Aquí dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ya veo que no importa cuántas carreras tengas, no importa los títulos profesionales aquí, es tu carácter y la demostración del poder de Dios. Los discípulos acababan de orar por una persona que estaba paralítica. Llevaba más de 40 años paralítica y la habían levantado por el poder del Espíritu Santo. Entonces empezaron a tener celos los religiosos de su tiempo y los apresaron, los aprendieron, los llevaron a la cárcel, los martirizaron. Y ya cuando estaban a punto de sacarlos, dijeron: estos son hombres sin letras y del vulgo. Y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, no que habían aprendido de Jesús. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero no es aquel que conoce enseñanzas de Jesús, sino aquel que se parece a Jesús. Basta de creer que conozco las mejores doctrinas, como los amados que les encanta decir: es que estoy en una iglesia de sana doctrina. No, olvídate. No es la doctrina, es lo que haces con la doctrina en tu vida. Entonces aquí dice, versículo 4:14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque habían hecho el bien. Fíjese, siga conmigo. Versículo 4:15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Versículo 4:16: ¿qué decían? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 4:17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mis amados, la palabra de Dios habla de la persecución. Estamos en puertas de la persecución por tu fe. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Qué vas a decir? ¿Usted se va a callar la boca? ¿Se va a esconder? ¿Se va a meter a su casa y se va a encerrar? ¿Qué hacen los cristianos en estos días? ¿Cuántos cristianos han llegado a creer que la iglesia va a terminar encerrada en una casa porque así nos los mandaron? ¿Qué tipo de cristianos se están formando en las iglesias? Que muchos amados cristianos, les repito, están espantados y atemorizados. Y quizá tuvieron muchos discipulados, muchas doctrinas correctas aprendieron, pero su carácter nunca cambió. Entonces, dice aquí: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 4:18, Hechos 4:18: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 4:19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nadie, escúcheme bien, ni una pandemia, ni un virus, ni un terremoto, ni un desastre natural nos puede dejar mudos y callados. No podemos quedarnos callados cuando hay mucha gente que necesita una esperanza. Pero ¿cómo es posible que los propios cristianos están callados y mudos, escondidos en su casa, atemorizados? Vean nada más lo que está pasando en el mundo. Aquí dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahorita es tiempo de testificar en casa, y tiempo de testificar en el trabajo, y tiempo de testificar en el microbús, y tiempo de testificar a la familia. Versículo 21: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Por el paralítico levantado. ¿Dónde está el poder de los cristianos? ¿Dónde? Usted no debería de estar satisfecho con lo que tiene ahora. Si usted todavía, cuando está pasando por una crisis, incluyendo de salud, usted sigue actuando como actúa el mundo y no hace lo que Dios dice, que es primeramente orar y ponerse en la presencia de Dios y orar por la enfermedad o echar fuera la enfermedad si es un demonio, ¿qué va a suceder los próximos años? Aquí dice que los cristianos primitivos, que tenían lo mismo que usted y yo, porque el bautismo del Espíritu Santo está disponible también para nosotros, y el estar con Jesús, tener intimidad con Él, está disponible. O sea, en otras palabras, no hay mucha diferencia más que en el tiempo entre los discípulos del primer siglo a los discípulos de ahorita. Lo único que es diferente es el tiempo. Contamos con los mismos recursos que los primeros discípulos contaron, incluyendo que es mejor para nosotros este tiempo, porque Jesús, antes de que fuera crucificado, todavía en su ministerio, Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque así les enviaré el Consolador. O sea, yo voy a venir en espíritu y voy a morar no con ustedes, sino en ustedes. Ya no voy a estar por fuera, voy a estar por dentro de ustedes. Les conviene que yo me vaya. O sea que creo que hay más ventaja en este tiempo. Aquí dice que los amenazaron y los soltaron, y ellos glorificaban a Dios por la persecución. Versículo 4:22: ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Paralítico, pidiendo dinero a la entrada del templo. 40 años. Qué milagrazo. Todo el mundo lo supo. Versículo 4:23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 4:24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron, después de la amenaza que les habían dado, ellos no dijeron: Señor, por favor, escóndenos bajo el abrigo de tus alas. Señor, dinos dónde nos vamos a refugiar. Señor, ya no queremos salir a la calle, nos están persiguiendo todos. Ya no, Señor, no nos permitas pasar por este martirio. Ha sido muy difícil seguirte a ti. Tú nos has dejado en la tierra, tú estás en el cielo, y nosotros aquí peleando con toda esta gente. No.
¿Cómo debería de ser nuestra reacción en estos tiempos finales? Aquí dice, versículo 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Porque no se juntan contra ti. La gente que está en contra del cristianismo y lo que va a venir contra los cristianos, no es contra los cristianos, sino contra Cristo Jesús. Cuando Pablo iba matando cristianos y aprendiendo cristianos, fue derribado al piso, y dice la Biblia que se le apareció Jesús y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? A los verdaderos cristianos no los están persiguiendo, están persiguiendo a Jesús. Así que aquí dice: Señor, todos se han unido y se han juntado para venir contra ti. Versículo 4:27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 4:29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese la oración de los discípulos: Señor, danos doble porción de valentía. Ya tenían denuedo, pidieron otra porción de denuedo. ¿Qué es denuedo, pastor? Valentía. Usted puede orar por valentía de parte de Dios. Aquí dice: Señor, mira sus amenazas. Ahora, Señor, concede, versículo 4:29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Escuche: extiende tu mano a través de nosotros para que pongamos las manos en las personas enfermas y sean sanas. Haya milagros, Padre, haya milagros. Queremos que la gente sepa cuál es la diferencia entre ser cristiano y no serlo. Nosotros caminamos con Jesús 3 años y medio, fue suficiente para que cambiara nuestro carácter. Pero ahora, Señor, danos una doble porción de valentía. No queremos ser intimidados por nadie. Aquí dice: Señor, haz señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 4:31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló como una respuesta, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por segunda vez cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos y hablaban con valentía. Denuedo, repito, denuedo quiere decir valentía. Hebreos capítulo 11, por favor, rápidamente vaya. Hebreos capítulo 11, verso 32. Mis amados, todos los que han estado cerca de Dios han cambiado el mundo. Los que están cerca de Dios no saben más Biblia.
Eso es parte. Pero no sirve de nada conocer mucha Biblia y no vivir nada de eso. Hace poco se comunicaron conmigo y entonces me dijeron: pastor, por favor, ore por tal familia, tiene mucho tiempo en la iglesia y todos están enfermos. Claro, estuve orando, pero después la hermana me mandó un mensaje y me dijo: por favor, hábleles. Y entonces yo dije: hermana, no ubico a la familia. Me mandaron la foto y yo vi a la familia. Dije: sí han venido a la iglesia. No sé cuántos años. Yo no voy a decirle que porque tengo 25 años de convertido no me puedo enfermar. Yo me puedo enfermar y habrá una razón, porque todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero téngalo por seguro que cuando enfrentamos la vida cristiana con el carácter y el poder de Dios, téngalo por seguro que si nos parecemos a Jesús, algo diferente va a pasar. Quizá no nos toque lo mismo que le toca al mundo. Porque también yo le quiero decir esto para todos aquellos que tuvieron la enfermedad: no se conforme, no diga: es que son las secuelas, pastor, me duelen los pulmones, son las secuelas, me duelen los riñones, pastor, son las secuelas, me dijo el médico que así voy a quedar de por vida. No, iglesia, no puedes sumergirte en los pensamientos y en las ideas del mundo. El mundo es otra cosa. Tú eres de Cristo, tú eres seguidor de Jesús. Tú eres seguidor de Jesús. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Dice el autor de Hebreos: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidades o de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35, Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Sí, pero no dejaron de ser cristianos ni lamentaron serlo. No siempre vamos a triunfar, no siempre vamos a ganar, pero téngalo por seguro que Dios siempre estará ahí para decirnos por qué. Y siempre Dios nos va a decir: tranquilo, hijo, en esta ocasión no quise que ganaras tu batalla, pero todo está en mi control. Aún las pérdidas están en control. Mas otros fueron atormentados, Hebreos 11:35, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué tipo de cristianos son los de esta generación? Que aunque las cosas estén poniéndose difíciles, a pesar de que Jesús no haya respondido a alguna oración de ellos, están de pie y no se han apartado a la apostasía. Ese es el otro tipo de cristianos, los apóstatas, los que van a renegar,
los que van a lamentar haber sido cristianos. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me protegió? ¿Por qué no protegió mi familia? ¿Por qué mi tío murió? ¿Por qué mi mamá murió? ¿Por qué mi hijo tuvo un accidente? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Esos serán los apóstatas. Pero todo verdadero cristiano cambia su atmósfera, cambia el mundo. Y aunque no lo llegue a cambiar, sigue creyendo en Dios a pesar de todo. Aquí dice, versículo 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque así es. Los que tuvieron muertos por COVID, si tu familiar murió en Cristo, quizá él no iba a soportar lo que viene. Qué bueno que Dios se lo llevó, se acabó. Hay algo mejor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, siempre estar con Dios es mejor que estar aquí. Pero si yo sigo pensando otra cosa, y yo sigo pensando que soy digno de conmiseración o de lástima, es lo mismo. ¿Qué pasa con los cristianos de este tiempo? Versículo 12:1, mire, por tanto, el siguiente capítulo, acuérdese que las cartas no hay que leerlas por capítulos, hay que leerlas completas. Por tanto, versículo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado. Todo comienza, todo empieza. La verdadera vida cristiana, el verdadero discípulo, comienza cuando tú te quitas el peso. Y uno de los pesos que más estorba es el pecado. Por eso le digo, el carácter y el poder de Dios no se mira mucho entre los cristianos de este tiempo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Son religiosos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Otra cosa importante que puede ser un peso que te está robando fuerza para correr hacia Cristo es tus pasados, tus recuerdos, cosas que no están sanadas, cosas en las que no han sido libres. Se supone que por eso Jesús anduvo 3 años y medio con ellos. Y la cereza en el pastel fue el derramamiento del Espíritu Santo. Primero fue su carácter, porque lo reconocían por su manera de hablar y su manera de caminar, que habían estado con Jesús. Aquí dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, porque eso es una carrera que tenemos por delante. Versículo 12:2. Puestos los ojos ¿en dónde? ¿En quién? En Jesús. No para conocer más doctrinas, sino para verlo como es. Pastor, ¿qué es el cristianismo? Conocer a Jesús, ser como Jesús. Eso es el cristianismo. Qué bueno si sabes buenas doctrinas, porque seguramente van a acompañar tu carácter, o fueron las que cambiaron tu carácter. Pero conocer una doctrina por conocer no sirve.
Venir a la iglesia, escúcheme bien, venir a la iglesia, levantarse, irse a su trabajo, a su negocio, a seguir la misma vida de antes. Y cuando llega un problema, como los que estamos viviendo, comportarte igual que los del mundo. Entonces, ¿por qué eres cristiano? No hay diferencia. ¿No hubiera usted dejado su iglesia católica? Porque está usted actuando igualito que como los del mundo. Igualito. ¿Dónde está el carácter de valor, de valentía, de denuedo? ¿Dónde está el poder de Dios? Eso no es cristianismo, eso es religión. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Conclusión: si alguien dice que pertenece a esta iglesia, usted debe de parecerse a Jesús en su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de actuar. Se lo voy a leer porque la visión de esta casa es llegar a ser como Cristo Jesús. Oiga, ¿no se parecía Pedro a Jesús? ¿No los 12 discípulos fueron perseguidos por hablar, por conducirse y por mostrar lo mismo que había mostrado Jesús? Es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque si te pareces a Jesús, te vas a conducir con el mismo carácter de Jesús y vas a actuar con el mismo poder de Jesús. ¿Y qué va a producir eso? Que a lo mejor te lleven a la cárcel, que a lo mejor te persigan más, pero pedimos una doble porción de valor y denuedo, y esa es la diferencia. Y si algo llegara a salir mal, entre comillas, pues nos vamos con el Señor. Todos. Amén. Conclusión: ¿por qué esta casa de oración tiene la visión de llegar a ser como Cristo Jesús? Romanos 8:28, para el que no lo sabe, para cuando te lo pregunten en tu discipulado, para cuando te pregunten: oye, ¿a qué iglesia vas? ¿Qué doctrina es? ¿Qué denominación es? ¿Qué te enseñan? Quiero saber la doctrina de la iglesia. ¿Para qué? Si puede estar produciendo cristianos mediocres o religiosos. No es la doctrina, es cuánto vives de la doctrina y cuánto te pareces a Jesús. Romanos 8:28, ¿por qué la visión de esta casa es que te parezcas a Jesús? No porque lo diga el pastor, sino porque aquí dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando yo tomo el llamado de Dios, cualquier cosa que haya vivido me ayuda bien. Fui hijo de un borracho, fui abusado sexualmente, fui abandonado y rechazado y aventado con la familia. Ahora que estoy en el llamado de Dios, todo, incluso mi pasado, todo me ayuda bien. Pero aquí dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a ¿qué? O sea que somos predestinados para ser hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Tú eres llamado a tener la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir primogénito? El primer hijo de muchos.
O sea que Jesús es el primer hijo de muchos hijos de Dios. Pero como somos la misma familia, deberíamos de parecernos todos a Jesús. Efesios capítulo 4 verso 11. ¿Por qué la visión de esta casa es que te parezcas a Jesús y que te identifiquen? Cuando Pedro comenzó a maldecir y a portarse como mundano, todo el mundo lo dejó. Ya, no lo persigan, no lo persigan. Es un vil mundano. Yo pensé que este hombre había estado con Jesús porque hablaba como Jesús y hasta caminaba como Jesús. No, este es un cualquiera. Efesios 4:11. Y él mismo, llamado Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tu llamado, es tu llamado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los llamados? ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Que esos hombres con ministerio edifiquen a los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para que se conviertan en personas que hagan todo lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo y dijo. Aquí dice, versículo 4:13: todos esos profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles fueron puestos en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Versículo 4:14: para que ya no seamos niños, es decir, cristianos inmaduros, niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es nuestro llamado? Llegar a ser a la estatura de ¿quién? A ser como Jesús. Póngase de pie, por favor. Juan 15:7. Mis amados, si tú no has ido a un retiro, si tú no te estás discipulando y tú sigues cargando muchas cosas en tu vida cristiana, tus maletas del pecado y tus maletas de los malos recuerdos, ¿cómo vamos a representar a Jesús? ¿Cómo? Estamos a un mes del prerretiro, justamente a un mes. Es el inicio de una nueva vida para ti. Estamos cerca del prerretiro. Y para los que fueron a un retiro pero no se discipularon, es como si te hubieran hecho una limpia. Sí, una limpia con huevo, con ruda. Shh. A ver, los malos espíritus. Shh, 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 shh. Ya. ¿Cuánto es? 1,500 pesos. Ah, qué caro. Bueno, ay, me siento bien. Ay, ya no me duele. Ay, las cosas están marchando mejor. Sí, pero ¿y qué hay de conocer a Jesús? ¿De parecerte a Jesús? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? Así no es esto. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho.
Escuche, antes de que le aplauda al Señor Jesucristo, escuche esto. ¿Cómo nos parecemos a Jesús? ¿Cuál es el versículo que me enseña en la práctica cómo puedo llegar a parecerme a Jesús? Número 1, permanecer ¿con quién? Con Jesús. No, los discípulos permanecieron 3 años y medio. Permanecer con Jesús, conocer a Jesús, caminar con Él, platicar con Él, comer con Él, dormir con Él, levantarse con Él. No, eso hicieron los discípulos. Por eso, al permanecer 3 años y medio con Él, ¿y quién les enseñaba los mejores consejos, las mejores doctrinas? ¿Quién durante esos 3 años y medio? Jesús era el que les enseñaba todo. Bendito sea el Señor, porque ¿dónde tenemos esa palabra registrada? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Por lo tanto, el que permanece con Jesús, el que conoce a Jesús, come, se acuesta, se levanta, camina con Él, platica con Él. 3 años y medio de los discípulos fue suficiente, de día y de noche, para parecerse a Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Leer la Biblia, meditarla, examinarla, memorizarla. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso Jesús soportó la traición, la humillación, la vejación, el martirio. Y por eso Jesús demostró el poder como ningún otro hombre, porque estoy hablando de Jesucristo hombre. Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Todo su ministerio lo llevó como hombre. Todo su ministerio. Por eso dice Primera de Juan 2:6, no lo busque, si lo pueden poner. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Póngalo por favor. Primera de Juan 2:6. El que dice, pastor, no sea payaso, yo permanezco con Él y ya conozco mucha Biblia. El que dice que permanece en Él y además dice que conoce mucha Biblia, hasta se la sabe de memoria. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, tanto en carácter como en poder. Esa es la visión de esta iglesia: llegar a ser como Cristo Jesús en carácter y en demostración de poder. Vamos, cierra tus ojos y voy a pedirte, a usted que está aquí y a los que me están mirando, los que van a ver este video también, si usted dice que es parte de esta iglesia y no conocía la visión de esta casa, ya la conoce. Llegar a ser como Cristo Jesús en carácter y en poder. ¿Y cómo se logra eso, pastor? Permaneciendo en Él, tomando su palabra, apropiándotela, memorizándotela, y vas a ver que vas a andar como Él anduvo. Vamos a hacer todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en tierra. Pero todo comienza cuando tú dices, basta, me voy a despojar de todo peso y del pecado, y voy a poner mis ojos en Jesús.
Para todos aquellos que no han ido a un retiro, es tiempo. Los días son malos y se van a poner peor. No puedes comportarte como se comporta el mundo. Las cosas que vienen son peores. No puedes seguir haciendo lo mismo que hace el mundo. Y si usted me dice que tiene 10 años aquí y sigue de temeroso, de miedoso, usted no ora ni por un dolor de cabeza, ni mata una cucaracha. Algo está mal. Usted tiene una religión, no tiene cristianismo bíblico. Usted tiene una religión. Vamos, cierre los ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta tarde, en este día, yo pongo la vida de cada persona que acaba de escuchar este mensaje. Padre, no permitas que la iglesia termine escondida, con la cabeza metida en la cola. Así no es la iglesia. Señor, trae denuedo, trae valor, trae valentía y levanta tu iglesia con carácter y con poder, porque por eso tú nos llamaste a tu camino. Tiene que haber una grande diferencia entre los que son verdaderos cristianos y los que no lo son. Te pido, Padre, por todos aquellos que no han ido a un retiro y los que fueron a un retiro pero no se discipularon, y los que se discipularon pero no aprendieron, y si aprendieron nunca practicaron, porque después de tantos años de discipulado aún no pueden hacer lo más mínimo que Jesús hizo. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido por tu iglesia y por la visión de esta casa, porque la refrendamos hoy y nos comprometemos una vez más a ser como tú. Yo no puedo ser menos que lo que tú dices que debo ser. Soy llamado a ser a la imagen del varón perfecto. Soy llamado a la estatura, a tener la estatura del varón perfecto. Jesús es el primero entre muchos hermanos. Es el primero entre muchos hermanos. Yo soy llamado a ser como Él, en carácter y en poder. Así que, Padre bendito, en esta hora te pido en este momento por tu pueblo, por tu iglesia. Despierta a los dormidos. Despierta a los que eran valientes pero han sido temerosos. Despiértalos, Padre, y manifiéstate, porque la iglesia no puede terminar encerrada, escondida. Aunque haya persecución, no podemos terminar así. Jesús dijo que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera, y los primeros serían últimos y los últimos serían primeros. Así es que, Padre bendito, en esta hora pido que ministres a cada persona que necesita reaccionar y despertar. Ven, bendito Dios, manifiéstate. Precioso Espíritu de Cristo, ven. Tú nos has prometido que cosas mayores haríamos. Tú nos has dicho: las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Eso dice Juan 14:12. Y aún mayores, porque yo voy al Padre y voy a venir a ustedes. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Así que, amada iglesia, no te duermas. Levántate y resplandece. Vamos, levante las manos. Y voy a pedir por aquellos que dejaron su discipulado, por aquellos que no tienen un deseo de conocer más a Jesús. ¿Por qué? Porque están acostumbrados en su religión. Padre bendito, te pido por todos los religiosos, por todos los cristianos que no tienen nada diferente a los del mundo.
hablan igual que los del mundo, se conducen igual que los del mundo, tienen el mismo carácter que los del mundo. ¿Qué diferencia hay, Señor? Nada. Te pido que obres, Padre, porque yo sé que el juicio de Dios comienza por su casa. Despierta, Padre, cachetea a tus hijos que están dormidos y despiértalos, Padre, despiértalos. Bendito eres, papá, bendito eres. Ven, Señor, convence, que tu Espíritu Santo convenza, que tu Santo Espíritu nos convenza, porque esa es tu especialidad. No condenas a nadie, pero sí convences, para que seamos transformados, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Gracias por estar convenciendo a tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Gracias, papá. Vamos, abra la boca, dele gracias al Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Dele un aplauso al Señor Jesucristo.